Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana y otra temporada más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Volvemos a la carga, pilas recargadas, al igual que la Fórmula 1 con el parón veraniego, y tenemos con nosotros a Dani Toro. Dani, muy buenas. Hola, un placer estar por aquí, estrenándome aquí en Engranando Marcha. Y bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a hablar en primer lugar del Gran Premio de Países Bajos. Buena carrera, la verdad. Y también vamos a hablar un poco de aquellas noticias más relevantes del mundo del motor, lo que ha pasado en IndyCar, que no han sido poquitas cosas, y también de MotoGP, que si no me equivoco tenemos Gran Premio de Cataluña este fin de semana en el circuito de Montmeló. Efectivamente, y como bien has dicho, íbamos a introducir lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Muchas gracias, Dani, y ya saben que pueden comentar el programa de esta semana con el hashtag EMHolanda. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Arrancamos nuestras noticias del motor y lo hacemos hablando de la IndyCar, primera bola de partido que ha tenido Alex Palou para llevarse el título de esta temporada 2023, aunque Dani, te dejo que comentes tú, ya que eres experto en la IndyCar, al final no ha conseguido meter esa bola de partido Alex, ¿no? No, al final no ha podido. A ver, también era difícil porque tenían que pasar muchas cosas. Básicamente sus dos rivales por el campeonato tenían que fallar. Lo curioso es que ha fallado quien no pensábamos que fuera a fallar, porque Joseph Newgarden, el piloto que había ganado todas las carreras en ovales hasta esta misma de Gateway, ha tenido un error, se ha ido contra el muro y ha perdido todas las opciones de llevarse el título. Pero el otro aspirante a quitarle el título a Palou, Scott Dixon, ha hecho lo que tenía que hacer y ha ganado la carrera, mientras que Palou, si no me equivoco, ha tenido de confort, que aún así Palou lo tiene bastante bien. Si no me equivoco, con una séptima posición en la carrera de Portland de este fin de semana, le valdría para ser campeón. Y eso asumiendo que Dixon ganará la carrera, claro. Que, a ver, Dixon lleva 2 victorias esta temporada, de hecho lleva 2 victorias consecutivas, y es un piloto que es capaz de hacerlo, pero la IndyCar es una categoría muy igualada donde pueden pasar muchas cosas. Y ya con que Dixon no se lleve la victoria, lo va a tener muy complicado para llevar las cosas hasta Laguna Seca, que es la última carrera de la temporada. Así que esto parece más cuando vamos a cantar el alirón que realmente si lo vamos a cantar o no, porque tiene toda la pinta de que Palou va a llevarse este campeonato. Bueno, ha habido una pequeña interrupción así por conexión, como comentabas, quedó noveno Alex Palou, le separan 74 puntos de Scott Dixon, y la próxima oportunidad la tenemos dentro de una semana en Portland, ¿no? Sí, este mismo fin de semana en el circuito de Portland, donde Palou, por cierto, ya ganó en su temporada de debut con Ganassi, la segunda de su carrera deportiva en la IndyCar en 2021, donde se proclamó campeón. La anterior ocasión narramos esa carrera, de hecho, cuando ganó el campeonato en St. Petersburg, y ahora podría ser en Portland, donde ya ha ganado, donde pueda proclamarse campeón. También recordemos que la última carrera es en Laguna Seca, donde también ganó. De hecho, ganó el año pasado con 30 segundos de ventaja en la mejor carrera que le recuerdo. Así que en principio son 2 circuitos que le vienen especialmente bien a Palou. También Alex Palou, que tiene situaciones pendientes. Recordemos, en este parón veraniego de la Fórmula 1 hemos conocido que abandona el equipo McLaren. Tenía obligación de correr con McLaren en la IndyCar y al final ha rechazado esa oferta y se queda con Chip Ganassi. Y McLaren está preparando una demanda contra el piloto español. Sería una demanda por una compensación económica. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que puede llegar a más? Podría ser, porque se supone que el contrato ya está firmado, y de hecho es un poco como lo que pasó con el caso de Ganassi el año pasado. De hecho, Palou firmó el contrato con McLaren el año pasado, pero como el contrato con Ganassi estaba en vigor porque el equipo tenía la opción de ampliar un año más el contrato que ya habían firmado, que fue el que le mantuvo en 2021 y 2022 con el equipo,
es decir, eran 2 años más extensible a 1, tuvo que quedarse en el equipo por las obligaciones contractuales, es decir, que al saltarse a la torera el contrato con McLaren seguramente vaya a tener que apoquinar. Sin embargo, por lo que cuentan los rumores, creo que su cuenta bancaria va a salir bastante beneficiada porque Ganassi está preparando un súper contrato muy jugoso, ya que, bueno, tenemos la gran noticia de que Ericsson está fuera del equipo, porque Ericsson exigía ser pagado por el propio equipo, es decir, dejar de ser un pay driver, y Ganassi ha dicho que no, que él va a estar en la posición de pay driver. Él ha dicho que no le hace ninguna gracia, y entonces parece que todos los recursos dedicados a pilotos van a ir a mantener, bueno, a Dixon, que ya estaba renovado, y a darle un contrato a Palou en condiciones. Pues dejamos la IndyCar, nos venimos aquí a Europa, pero sobre 2 ruedas. Hablamos de MotoGP, ya que tenemos carrera este fin de semana en tierras españolas, el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Barcelona, y hemos tenido muchos movimientos en este parón veraniego. Hemos tenido el movimiento de Johan Zarco, salida del Pramac Racing al LCR Honda, también la entrada de Rins al equipo Yamaha después de salir de LCR Honda. Se mantienen las posiciones, al menos por parte de Alex Márquez, dentro del equipo Gresini. Y una noticia que nos da un poco de pena para los que seguimos el Mundial de Moto desde hace unos cuantos años, y es que Sito Pons ha vendido su equipo, la plaza para el año 2024 de Moto 2, y con ello se despide del Mundial. Un más que merecido descanso que va a tener Sito Pons después de bastantes años dirigiendo el equipo Pons dentro de la estructura de MotoGP, Moto 2, Moto 3 y también Moto E, y también con grandes éxitos como por ejemplo los de Pol Espargaró en el año 2013. Sí, son bastantes movimientos los que ha habido, y bueno, más los rumores que se tienen, porque todavía hay muchas cosas que no están claras. Se hablaba de que Marco Bezzecchi podría ir al equipo Pramac para poder tener una moto oficial, porque recordemos que los de Pramac tienen la misma moto que los pilotos del equipo oficial de Ducati, es decir, la moto de 2023. Pero ¿qué es lo que pasa? Que parece ser que él quiere quedarse en el equipo del VR46, el equipo de Valentino Rossi. Entonces existe la posibilidad de que el asiento que queda ahora en el equipo Pramac, que es de donde se va Zarco, lo pueda ocupar o Morbidelli, que es el que quedaría fuera de Yamaha, que es un muy buen piloto que no se ha adaptado bien a la moto japonesa y que podría hacer un muy buen papel en Ducati, o incluso se está rumoreando, aunque esto ya lo veo una fumada de porro bastante grande, la posibilidad de que Márquez acabe en el equipo. Ya digo, Mark me refiero. No lo creo, sinceramente, además creo que sería una combinación que estaría demasiado roto, sinceramente. Pero sí que va a estar interesante ver qué pasa, ya digo, lo más probable es que sea Mórbido, quiera acabe en esa moto, pero habrá que ver qué es lo que ocurre. De lo contrario, si Bezzecchi finalmente acaba ahí, el Mórbido seguramente acabe en el equipo de Valentino Rossi, eso ya sería lo último. Pues pasemos a hablar ahora de las 4 ruedas, la Fórmula 1. Hemos tenido un parón veraniego donde se han ido sucediendo tanto la Silly Season como otras noticias. Por ejemplo, de Silly Season, Haas confirma la dupla actual de pilotos. Vamos a tener en el año 2024 a Kevin Magnussen y a Nico Hülkenberg montados en el Haas. También tenemos noticias en cuanto a Lance Stroll, que nos sorprendió un poco, ya que se plantea la retirada de la Fórmula 1 después de ver el ritmo que tiene su compañero de equipo, Fernando Alonso, y el ritmo que también ha tenido diferentes compañeros que ha tenido con anterioridad. En este caso, por ejemplo, el de Sebastian Vettel, que también fue bastante superior al piloto canadiense. Y la retirada se está hablando de que sea hacia el tenis. Es algo bastante curioso que nos ha sorprendido bastante. No sé cómo lo ves, Dani, porque la verdad es que cuando yo me enteré fue bastante chocante que un piloto que se ha dedicado a correr toda la vida recién ahora se quiera cambiar al mundo de las motos. Muy raro, La verdad es bastante extraño. Yo no había escuchado esa noticia, la verdad. Había escuchado que supuestamente le querían echar de su propio equipo, vamos, el padre le quería echar, pero no había escuchado que él mismo plantease retirarse. A ver, lo podría llegar a entender, pero yo creo que es un piloto lo bastante bueno como para poder estar en otras categorías más allá de la Fórmula 1.
y no tener que cambiar completamente de disciplina, lo cual me parece infinitamente más difícil. Pasemos también a hablar de el Pacto de la Concordia, todo lo que se está desarrollando, preparando para la nueva era de la Fórmula 1. Se va a llegar a una decisión de los nuevos equipos que pueden llegar, entre ellos Andretti, en este mes de septiembre. Recordemos que el Pacto de la Concordia actual, que dura hasta 2026, corrígeme si me equivoco, solo permite 12 equipos y 24 pilotos como máximo en la parrilla. Esto puede hacer que entren nuevos equipos, pero limitará también a otros. Recordemos que había un equipo de un magnate chino intentando entrar, teníamos al equipo Andretti y General Motors, teníamos bastantes candidaturas que tenían que dar el visto bueno tanto en la Federación Internacional como en la Fórmula 1. Y yo te pregunto una cosa, Dani, ¿a ti te gustan los Juegos Olímpicos? Me gustan los Juegos Olímpicos, es verdad que los últimos no los he visto mucho, pero siempre uno ve alguna competición y ya sé por dónde vas a ir, así que cuéntate. Pues yo creo que a los espectadores y a los oyentes que les guste el mundo del motor y los Juegos Olímpicos van a ver con mucho más gusto los Juegos Olímpicos del año 2028. No es seguro, se va a conocer la decisión en octubre, y es que está evaluando el Comité Olímpico Internacional introducir el mundo del motorsport dentro de los Juegos Olímpicos del año 2028. Esto habrá que ver cómo se va a desarrollar, si va a ser con fórmulas, si va a ser con turismos, va a ser con coches de rally. Es un mundo un tanto extraño y para determinar qué puede ocurrir. Yo creo que pueden hacerlo a lo mejor a un estilo más como la carrera de los campeones, el Race of Champions, algo así, que mezclan distintos tipos de coches. A lo mejor pueden ir por ahí los tiros. Sería lo más lógico, porque el problema, por ejemplo, en otro tipo de competiciones donde se usan máquinas, como puede ser tiro con arco o en tiro con armas de fuego, al fin y al cabo son máquinas muchísimo más sencillas y muchísimo más económicas. Son de alto nivel, son caras, pero no tienen nada que ver con un coche de competición. Entonces, hagas lo que hagas, va a ser muy caro. Entonces hay que ver, y también es verdad que hay que ver si todo el mundo tiene la misma maquinaria, que sería lo lógico, o que no, porque también existe esa posibilidad. Entonces, campeonato de constructores a lo mejor también, como en la Fórmula 1. Pero estaría difícil porque, claro, sería un campeonato por países y, claro, por ejemplo, vale, Estados Unidos te puede aportar un coche, Alemania o incluso España con algo de suerte también. Pero, por ejemplo, China tiene la capacidad económica, no sé si así la capacidad de ingeniería para poder hacer un coche así, sobre todo la experiencia. O bueno, ya hablamos de otros países, yo diría que muy pocos países, por ejemplo en África, podrían ofrecer un coche de competición. Quizás Sudáfrica y dando muchas gracias, así que sería complicado ese tema. Así que también ese es otro problema que creo que es que hay pilotos de pocas nacionalidades. O sea, me refiero, sí, hay muchos pilotos europeos, muchos pilotos americanos, pero hay nacionalidades que no estarían en los Juegos Olímpicos. Aunque como no se les requieren muchos asientos, también es verdad, o sea, no puedes tener demasiados, tampoco sería un gran problema. No sé, en cualquier caso, está curioso. Y lo que tengo entendido, no sé si es verdad, es que sería un evento, o sea, sería como un evento de prueba. Como esta introducción que hacen a los Juegos Olímpicos de algunos deportes antes de ya meterlos propiamente como eventos oficiales, digamos eso, como unos eventos de exhibición, creo que los llaman, no de prueba. Pues con esta noticia de los Juegos Olímpicos cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos a hablar del Gran Premio de Holanda en nuestro momento Fórmula 1. Sigue engranando marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1. Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, hablamos del Gran Premio de los Países Bajos, una carrera que yo creo que ha cumplido las expectativas de todos los espectadores, porque después de un parón veraniego hay muchas ganas de Fórmula 1 y qué carrerón hemos visto, Dani. ¿Cómo lo has visto tú? No sé tú, pero yo creo que este es la carrera post-parón de la que menos ganas he tenido en mucho tiempo. Y sin embargo, la verdad es que las cosas me han sorprendido para bien. Porque la verdad, todos esperábamos que fuera a ganar Verstappen, pero no esperábamos que fuera a ganar de esta manera.
La lluvia por fin ha aparecido en una carrera como tal y ha valido la pena. Ha sido un auténtico espectáculo, ha sido muy difícil predecir lo que iba a pasar. Llovía, se secaba, había que cambiar de compuestos, podías equivocarte en esa elección, luego vuelve a llover, hay accidentes. Creo que así es como tiene que ser realmente la Fórmula 1, que pasen cosas y que las carreras sean impredecibles. Así que en ese aspecto me ha encantado la carrera. Hablemos del fin de semana, como has comentado, aparición de la lluvia, llovía en algunas sesiones, en otras no, había cambio. Esto ha hecho que los pilotos no se hayan podido adaptar del todo a un compuesto. Iban a la carrera algunos sin haber probado del todo el neumático slick, otros sin haber probado el intermedio, el lluvia extrema. Y tenemos que hablar de algo que ha ocurrido, que por suerte luego nos han comunicado que el piloto se encuentra bien, es el accidente de Daniel Ricciardo, que tuvo en la curva peraltada, la curva número 3, que le impidió correr la carrera. Tuvo una lesión, una fractura en la muñeca que hizo que fuese declarado no apto para competir en la carrera del domingo. Esto le sustituye en el equipo Alfa Tauri Liam Lawson, piloto novato, que ya te digo yo, vaya gran premio para debutar. No, sí, probablemente, como decía Cuquerella en los Libres 3 hablando sobre el tema, la mejor carrera para debutar es probablemente lo que le pasó a De Vries. Es debutar en Monza en seco. La peor carrera, o una de las peores, probablemente sea esta. Un circuito tan peligroso en el sentido de que es muy fácil irte a la grava y quedarte fuera de carrera. Un circuito tan difícil como Zandvoort, de la vieja escuela, y encima unas condiciones donde no puedes adaptarte, porque cada vuelta en condiciones de mojado el circuito es completamente diferente y tienes un coche al que no estás acostumbrado, en el que prácticamente no te has subido nunca, y son las pocas vueltas que has dado han sido en un simulador que no tiene nada que ver con lo que es un coche de carreras real. Por muy buenos que sean los simuladores, no es lo mismo. Hablemos ahora de la clasificación, una de las mejores clasificaciones de la temporada, con muchas sorpresas. Vimos caer a Lewis Hamilton y no entraba en Q3, también a los Ferrari incluso a punto de caer en Q1. Vimos que Leclerc se salvaba por los pelos después de tanto jaleo que había en las vueltas. Recordemos, es un circuito muy estrecho, muy corto, era muy complicado, lo decía Tony Cuquerella en Dazón, que era muy complicado encontrar una vuelta clara, una vuelta buena, siempre ibas a encontrar tráfico. Y con ello vamos a hablar ahora de la carrera. Hablemos de Red Bull, dominación como siempre, pero este Gran Premio han estado un poco más amenazados de lo habitual, por ejemplo por Mercedes, incluso también por Aston Martin. Sí, curiosamente han sido mejores en clasificación que en la propia carrera, cosa rara. Sobre todo en el caso de Verstappen, que sobre todo en la Q3 se sacó la vuelta mágica y ya se puso por delante. Pérez sí que lo tuvo más complicado, tuvo más problemas para poder ponerse delante. Es verdad que tuvo iba a decir suerte, pero también fue buena elección de los neumáticos en la primera vuelta, porque fue decisión suya el hecho de parar y eso le permitió ponerse delante. Luego a partir de ahí sí que es verdad que le faltó ritmo y empezó a ser superado por Verstappen, pero teníamos a Alonso más cerca de Pérez de lo que Pérez estaba de Verstappen. Es decir, había coches que estaban más cerca, como tú dices. No creo que al nivel de Silverstone, donde vimos al McLaren de Lando Norris muy cerca de Verstappen, pero ya estaban ahí. Y ahora creo que es el siguiente tema que te va a tocar hablar, Aston Martin. Las mejoras han funcionado. Efectivamente, vuelven a los podios, una grandísima carrera de Fernando Alonso, consiguiendo esa segunda posición. Y yo te soy sincero, no sé en tu caso, pero en el mío, después de esa resalida, yo veía que la 33 podía ser posible. Sí, yo decía... Lo que tenía. Yo cuando vi que estaba como a medio segundo de Verstappen, que no se alejaba y tal al principio, digo, es que puedes caer la 33, puede ser que... Es muy raro, pero puede ser que Verstappen cometa un error o que Alonso le tire el coche en algún sitio y pueda llegar la 33. O sea, si había un sitio donde, aparte de Mónaco, donde podía caer, era en esta. Sin embargo, al final no fue. Consiguió Fernando esa segunda posición en una carrera como las que le gusta a él, o como lo ha comentado a los medios. Una carrera con meteorología cambiante, hay que ser muy inteligente en cuanto a qué neumáticos coger, cómo pilotar. Eran unas condiciones muy complicadas en Zandvoort al final de carrera. Y un circuito muy de manos, muy de piloto, un circuito de la vieja escuela. Y su compañero de equipo, Lance Stroll, algo más desaparecido este fin de semana. No ha estado junto con Fernando como en las anteriores carreras. Aquí lo hemos visto mucho más desvirtuado. No se le ha visto en todo el fin de semana, ha sido un absoluto desastre. Y claro,
volviendo un poco al tema que comentabas antes de su posible retirada, la verdad esta actuación parece más de estar mentalmente fuera o simplemente que no ha sido capaz de adaptarse. Si Aston Martin quiere ser un equipo grande, necesita un segundo piloto que esté a la altura. Porque primero, Alonso no va a estar para siempre en el equipo, no es un piloto joven precisamente, y Stroll no es un mal piloto del todo, pero no es un piloto que esté para luchar por mundiales. Pasemos a hablar del equipo Mercedes, tercer equipo en esta carrera. Sin embargo, decisiones equivocadas a la hora de cambiar neumáticos, a la hora de entrar, lastraron a los pilotos, sobre todo a George Russell, que se quejaba después en la radio de virtualmente estamos en el podio, ¿qué diablos hago en la 18ª posición? Pues entrar tarde. Es que no sé la gente que estaba viendo la carrera desde casa, pero por lo menos en la mía lo teníamos bastante claro. Había que parar desde el momento en el que ves que hay un diluvio y que los coches van tan lentos, tienes que parar. Aunque pierdas el tiempo de la parada, en 2 vueltas lo recuperabas. Es que de hecho había una vuelta, creo que en la que los pilotos que se mantuvieron con el neumático de seco iban 20 segundos por vuelta más lentos que los del intermedio. Es decir, una vuelta ya te hacía recuperar la parada en boxes. Es decir, aunque la lluvia hubiese durado solo 5 minutos, al final duró un poquito más, había que entrar. Era claramente la decisión. El único piloto que pudo capitalizar esa opción fue Albon. Y Mercedes cometió 2 errores. Uno, meter tarde a Russell, y segundo, meterle duros. Porque el neumático duro con esas temperaturas no funcionaba. El neumático blando funcionaba extraordinariamente bien porque hacía frío, solo había que ver cómo iba vestida la gente. Y ya el medio costaba calentarlo, imagínate el duro. Recordemos que era Joe el piloto que llevaba el neumático medio. Fernando se lo quitó en 2 vueltas en cuanto salió de boxes. Y George Russell fue bien con ese neumático duro, pero 30 vueltas después. Es que ese neumático cuesta mucho de entrar en temperatura. Y viendo el ritmo que tenían después los pilotos cuando pararon, no entiendo cómo Mercedes decidió ponerle ese neumático duro en vez de ponerle neumático blando. Lo único que se me ocurre es que no tuviesen más juegos de neumáticos blandos nuevos. Pero podrías haber puesto algún usado, y no creo que no tuvieran porque en los libres 3 no se usaron neumáticos de seco. Me da la impresión de que han tenido la mentalidad de una carrera normal, de una carrera en seco convencional donde hay blandos y medios igualmente eficaces, y el duro te puede funcionar en una estrategia de, bueno, estoy último, no tengo nada que perder, hay alta degradación, pues pongo el duro, llego hasta el final y que sea lo que Dios quiera. Pero es que la degradación era tan baja que los pilotos podían hacer 30 vueltas con el neumático blando, solo hay que ver lo que hizo Albon. Pues con esto, ahora sí, Hamilton a final de carrera, muy buen ritmo por parte del piloto británico. Consiguió remontar las posiciones que perdió debido a la lluvia, también a las estrategias. Y pasemos a hablar del equipo Ferrari. Otra vez desaparecidos. Carlos salvando los muebles, pero yo no los he visto bien en esta carrera. Bueno, primero desde el viernes ya se veían, por lo que comentaba Albert Fábrega, de las caras se veían unos gestos muy de decepción. Sabían que el coche no iba, que no eran rápidos. Un desastre absoluto. En clasificación horrible, no tenían ritmo, no fueron capaces de... O sea, se metieron en la Q3 casi de milagro. O sea, es que de hecho les costó meterse en Q2, el coche no iba bien. Y en carrera Carlos pudo sacar un poco los muebles, pero es que primero a Leclerc le destrozan completamente la carrera con lo de esperar a ponerle los neumáticos y demás, un auténtico desastre que no solo le pasó a ellos, le pasó al AlphaTauri, pero es que AlphaTauri es el peor equipo de la parrilla, por lo menos tiene el peor coche. Ferrari se supone que es uno de los mejores equipos de la parrilla, aunque como dijo Jaime Alguersuari en el chiringuito, que me aparecieron hace poco esas declaraciones, parecen un equipo amateur muchas veces, parecen un equipo de rookies, como dijo él. Y luego... Es impresionante cómo las decisiones que toman, cómo lo hacen, siguen todavía con la mentalidad de cortar cabezas que utilizaban hace 20 años. Los tiempos evolucionan, hay que evolucionar, no puedes siempre... en vez de solucionar el problema, lo hemos dicho unas cuantas veces aquí en el programa, a riesgo de ser cansino, no se solucionan los problemas, se buscan culpables y se echa a los culpables. Totalmente. Que a ver, en parte sí que es bueno cortar ciertas cabezas, a veces es necesario, mira lo que ha pasado en Alpine, pero sí que hay que mantener proyectos estables. El problema que yo creo que ocurrió, lo he dicho muchas veces en otros programas,
Binotto no era un mal ingeniero, es un muy buen ingeniero. El problema fue meterle a gestionar un equipo. Porque para gestionar un equipo tú no tienes que ser ingeniero. Christian Horner no es ingeniero, Toto Wolff tampoco. Y la mayoría de los jefes de equipo de la Fórmula 1, por no decir ninguno, se dedican a la ingeniería. Los ingenieros hacen el coche y trabajan en él. Pero para dirigir un equipo necesitas gestionar personas. Y en eso Binotto era un desastre. Y pongas a quien pongas tampoco va a cambiar mucho porque se necesita más autoridad, se necesita una figura clara que digamos sea reconocible, como Jean Todt fue en su momento. Si no tienes eso, vas a fracasar. McLaren lo consiguió con Andreas Seidel, aunque luego ya se fue a Sauber, que va a ser para prepararle el camino a Audi. Lo tenemos en Mercedes con Toto Wolff, lo tenemos en Red Bull con Christian Horner, lo estamos teniendo en Aston Martin con Mike Track, es decir, personas que saben dirigir equipos, que saben dirigir grupos de personas, lo cual es difícil y no todo el mundo está capacitado para ello. Y Fred Vasseur no es malo, pero seguramente no sea ese que necesite Ferrari, aparte de todos los problemas que tienen, porque es que no son capaces de entender ni por qué su coche va mal. Aston Martin no entendía por qué su coche iba mal, traen unas mejoras y mira lo que acaban de hacer. Ferrari trae unas mejoras y siguen igual o peor, no se entiende. Y luego encima tardan como 20 vueltas en retirar un coche que se sabe que está dañado, porque Leclerc tenía un coche dañado que no funcionaba. Y aún así se quedaron allí. Estaban esperando una bandera roja que llegó, pero llegó a final de carrera. Yo no creo que hubiesen podido solucionar nada en una bandera roja. Bueno, a lo mejor es que tendrías que cambiarle el suelo, porque por lo que te comentaban tenía 60 puntos menos de carga aerodinámica. El suelo. Una bestialidad. El suelo no se puede cambiar en una bandera roja. Claro, es que es muy laborioso. O sea, puedes poner un poco de cinta americana, pero eso no va a generar carga aerodinámica. Eso va a ser un bloque de hormigón en cuanto a generar carga aerodinámica. Sabemos que ahora con el nuevo reglamento el suelo es mucho más importante para generar carga aerodinámica, los alerones importan menos, importa más el tubo Venturi que tienes debajo del suelo, y si el suelo está dañado, toda la estructura aerodinámica del coche se va a la mierda, porque ese es el pilar. Si el pilar se rompe, todo lo demás no funciona. Entonces ahí está, y igual que ves en Bélgica Carlos con un boquete en el coche, bueno, vamos a intentarlo, bro, pero vas 4 segundos por vuelta más lento que la cabeza. ¿Qué haces en pista? Retira el coche, no hay opción de nada. O sea, son esas cosas que no se pierden. Sí, esas decisiones que no son las decisiones de un equipo ganador, no son las decisiones de un equipo histórico. Es a lo que yo quiero llegar. Yo no sé dónde está ese Ferrari ganador, ese Ferrari de la época de Jean Todt y Michael Schumacher, ese Ferrari de Niki Lauda, no sé dónde está. Ahora mismo ese es un equipo con espíritu, con ganas de ganar, sí, pero es que las decisiones no acompañan. Tomas decisiones equivocadas, hacen mal los boxes, los pit stops, no tienen los neumáticos preparados, no tienes tampoco capacidad de decidir, vamos a hacer así el coche y vamos a poner esto. Pues que cada mejora que traen, no son mejoras lo que traen, son peoras. Entonces eso, Ferrari ha tenido muy buenos pilotos, pero no han sido capaces de sacarles provecho. Ya en la época de Fernando Alonso tenía las famosas peoras de que acabas de mencionar, y es que seguimos en la misma situación 10 años después. Y en los 80 igual, y en los 90 igual, con Mansell, con Prost, con Vettel, con la mayoría de pilotos grandes que ha tenido Ferrari. Y ese es el problema, salvo que viniese un señor como Jean Todt y otro como Ross Brown a impartir disciplina y a hacer las cosas como se tenían que hacer, pues las cosas en Ferrari no funcionaban. Y es que es absurdo. Pero bueno, de Ferrari hay que hablar largo y tendido en otro momento, pero bueno, es la historia interminable, así que no sé hasta qué punto merece la pena. Pues vamos a pasar a hacer una ronda rápida ya de los equipos que nos quedan. El equipo McLaren, fuerte en clasificación, muy flojos en carrera. Vimos que se iban diluyendo y una estrategia un tanto curiosa por parte de Oscar Piastri, que decidió no parar en ningún momento y se mantuvo en su posición. Él no paró a poner intermedios en el primer diluvio que hubo en Zandvoort. Se quedó donde estaba, así que chapó por el piloto australiano, que hizo una buena estrategia. Hablemos también de Alpine, que consiguieron un nuevo podio después de todo el jaleo y todo el movimiento que ha habido dentro de la estructura de Alpine. Consiguen un podio que yo creo que sabe a gloria. No, y carrerón de Gasly, las cosas como son. Aguantó a Carlos, le superó del lluvia. No sé qué hicieron, pero oye, chapó por ellos porque han sabido ponerse ahí
y aprovechar el error de Checo Pérez para poder conseguir el podio. Nada malo que decir del equipo francés, por lo menos por la parte de Pierre. Y por parte de Williams, gran actuación en la clasificación, en carrera volvieron a su posición natural. Hablemos también de Logan Sargent, que tuvo un accidente que ocasionó un coche de seguridad. Y bueno, si tienes algo que decirnos. Bueno, primero, chapó por Albon, creo que hay que decirlo. Carrerón, bueno, temporadón, pero concretamente carrerón de Albon, que clasificó cuarto con un Williams, que sí, que el coche iba bien, pero es que el compañero fue décimo. Poner un Williams cuarto tiene un mérito muy grande. Y encima, en carrera, llegó a estar sexto en algunos momentos. Es decir, al final la cosa, pues, terminó octavo, creo que terminó. Pero es que hizo una carrera espectacular. Este hombre va a volver este año también a tener un dolor de espalda tremendo de ponerse el equipo encima. Porque es que tiene que cargar con todo el peso del equipo. Es tremendo. Y ahí está, y lo ha hecho de 10. Y luego está el otro lado del garaje donde, bueno, sigue sin saber muy bien lo que es un kilómetro, Logan Sargent. Pero ¿sabe lo que es un asiento para el año 2024? ¿Tú crees? Sí, en la IndyCar. Porque vamos, visto lo visto, en la Fórmula 1 lo tiene complicado. Sabemos cómo es esto, y si no rindes bien desde el primer momento, te pueden venir desde atrás muchos pilotos que te pueden quitar el asiento. Hay pilotos muy buenos en la Fórmula 2 que pueden querer ese asiento. Por ejemplo, se me ocurre Frederick Vesti, piloto junior de Mercedes. Puede haber un impacto económico de por medio. Y te podría decir Pourchaire, pero Pourchaire lo vamos a comentar ahora. Seguramente vaya para Sauber. Bueno, Alfa Romeo, que el año que viene será Sauber, visto lo visto. Y pues nada, yo creo que Sargent va a cumplir el destino que estaba pensado para él antes de irse a la Fórmula 2 con Williams y luego ya pasar a la Fórmula 1, que era la IndyCar, porque él llegó a ser tenía un test apalabrado con no me acuerdo qué equipo, hasta que se firmó el acuerdo con Williams. Entonces dijeron, bueno, pues ya no hay test, ya no hay nada, ya no vas a correr aquí, pues no hace falta. Pero en principio lo tenía ahí fijado. ¿A ti quién se te ocurriría que podrían poner en lugar de Logan Sargent si finalmente no se le renueva? Pues sonaba fuerte en su tiempo Mick Schumacher. No sé cómo estarán ahora las situaciones. Hay que tener en cuenta que ahora está de piloto reserva de Mercedes. ¿Tendría sentido? Extraño. Y de Fórmula 2, pues coincido contigo con los pilotos que has dicho. Pourchaire, yo creo que, como has dicho, va a ser más de Sauber. Habrá que tener en cuenta también Guan Yu Zhou, si se mantiene en el equipo. Bottas ya ha demostrado y ya ha declarado que sí quiere estar en el equipo Sauber, quiere llegar incluso a Audi. Todo depende ahora después de lo que ocurran en las cúpulas. Y para terminar, puntuación del Gran Premio, Dani. Pues le voy a poner un 8, yo creo. A un Gran Premio solo, para mí, para que una carrera sea buena, necesita una cosa clave, y es que haya lucha por la victoria. La lucha por la victoria ha estado un poco tal porque Verstappen tenía un ritmo muy superior, pero ha estado disputado, no ha dominado con 30 segundos de ventaja. Entonces le podemos dar una nota bastante alta, y yo diría que es la mejor carrera con diferencia de esta temporada, porque ha sido la más peleada. Yo creo que es una de las mejores. Le voy a dar, yo creo que la puntuación más alta que hemos dado hasta ahora, una de las más altas, 8,5. Como has dicho, una carrera muy entretenida de ver. Lo único aburrido, la bandera roja. El periodo de espera hasta que se volviese a relanzar la carrera. Por el resto, la verdad es que ha estado bastante bien. Y te pregunto, piloto del día y piloto de excepción. Piloto del día, pues te podría decir varios. Vamos a decir a Albon, venga. Aunque podríamos poner mismamente a Fernando, Hamilton o Verstappen, cada uno por sus distintos motivos. Hamilton la remontada, Alonso toda la carrera y la salida. Pero por hablar de uno distinto, bueno, ya que le hemos puesto en valorantes, pues te voy a poner por cambiar un poco. Pues yo voy a decirte que piloto del día para mí, bueno, no voy a copiarme de ti, que has dicho Albon, Fernando. Te cojo a otra de las opciones. Y para mí piloto de excepción ha sido Lance Stroll. Yo me esperaba más del Gran Premio. Lo he visto muy atrás. Sí. Muy atrás. Para mí, piloto de excepción, tendría que pensarlo. A lo mejor te podría decir Leclerc. Sí, yo diría Leclerc, porque al final todo partió de un error suyo en las primeras vueltas.
y sobre todo que le faltó, como siempre, le falta esa visión estratégica, igual que a Lando Norris, que por ejemplo si tienen otros pilotos como Carlos. ¿Son pilotos rápidos? Mucho, y seguramente más que Carlos, pero les falta esa visión estratégica para poder entender estas carreras. Y sobre todo si Ferrari no te aporta esa visión táctica porque ni ellos mismos saben lo que están haciendo, pues eso no ayuda. Aparte de si cometes errores, pues... Además no olvidemos el accidente de quali. Claro. Pues con esto cerramos nuestro espacio de Momento Fórmula 1. Recuerden que pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción y también la puntuación que le dan al Gran Premio en las redes sociales en el hashtag EMHolanda. Con esto pasamos a despedir el programa de hoy. Sigue engranando marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues con esto terminamos el programa de esta semana, donde damos nuestra bandera a cuadros. Dani, muchas gracias por pasarte, por darnos tu visión de este Gran Premio de Holanda y también por explicarnos y traernos un poquito más de cerca la información de la IndyCar. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, para una próxima ocasión pues podemos repetir dupla, no tengo ningún problema. Efectivamente, micrófonos abiertos para cuando quieras volver. Y quiero empezar esta temporada agradeciéndoles a ustedes, a los oyentes y también a los espectadores de nuestras redes sociales, porque gracias a vosotros esto no sería posible, y también informarles que van a tener un despliegue de información en nuestras redes sociales como nunca se ha visto en Engranando Marcha. Así que ya saben, nos tienen que seguir en redes sociales, que ahora mismo las están viendo, los que estén viendo el programa en nuestras redes sociales en YouTube. Si no, pues ya saben, @engranando_m, donde podrán tener contenido de todo tipo, la información de forma veraz y de forma precisa en redes sociales, para que no se pierdan nada del espectacular mundo de la Fórmula 1, de la Fórmula E y del motorsport en general. Así que con esto nos vemos la semana que viene, ya desde los estudios de UPV Radio, ya con los compañeros habituales, aunque Dani, te vuelvo a decir, tú cuando quieras volver y si en algún momento te pasas por Valencia, te acogeremos en el estudio encantados. Perfecto, así será, porque además dentro de poco seguramente me pase por Valencia. Tengo ahí asuntos pendientes. Pues muchísimas gracias y ya saben, nos vemos en el siguiente Gran Premio para hablar del Gran Premio de Italia. Casa de Ferrari, lo harán bien, no lo harán bien, solamente quedará esperar a la carrera y luego para hablar del tema el lunes siguiente. Así que un saludo y gas, nos vemos. Hasta luego.